Bueno, Comienzo. This meeting is being recorded. a ver, yo voy a presentar un segundo la mesa. Bien. Bien, bienvenidas entonces a la mesa Cuerpo y Territorio, literaturas argentinas, literaturas de las regiones argentinas, literaturas transnacionales, literaturas andinas, lecturas comparadas, parte 2, ¿sí? Biografía de sujetos subalternos en siluetas contemporáneas de Pablo Lescano, a cargo de Elsa Trejo de la UNCE. Adelante, por Bien, favor. buenas tardes. Un gusto estar compartiendo la mesa con ustedes. Voy a referirme entonces a esta obra de Pablo Lascano, es el apellido. Bien, este libro, Siluetas Contemporáneas, corresponde al escritor santiagueño Pablo Lascano y en realidad es un texto que presenta una galería de notables designados con nombre y apellidos, en su mayor parte, a excepción de una serie de cuadros que se diferencian del resto de estos retratos, porque en ellos el autor perfila la semblanza de personajes de raigambre popular y subalterna, los que tomo en consideración en esta ponencia. Siluetas Contemporáneas fue impreso por la Casa Jacobo Peuser en Buenos Aires en el año 1889 y marcó el inicio como escritor de este joven político, cultor de un estilo cercano a la crónica modernista hispanoamericana, que escribía en Caras y Caretas y en La Nación, entre otros medios de prensa provinciales, casi al mismo tiempo en que José Martí estaba escribiendo en La Nación, sus crónicas, también lo hacía Pablo Lascano. Había nacido en Villa Salavina, que es una localidad del sur de la provincia, uno de los más antiguos asentamientos de nuestra provincia, y vivió entre 1854 y 1925. Se considera actualmente el iniciador de la literatura santiagueña, además de precursor de la literatura regional, precisamente con este título, Siluetas Contemporáneas. La obra tiene un total de 24 capítulos, en los cuales va presentando el retrato de una serie de personajes, ¿no? Compañeros de su juventud, también hombres relevantes en el orden nacional, como Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Manuel Lucero, que era rector de la Universidad de Córdoba, y también, bueno, por supuesto, personajes del pasado provinciano, ¿no? Periodistas, entre otros. Estas estampas personales de la vida pública de carácter universalistas, con algunas marcas de lo local, surgieron como nota de prensa inicialmente, ¿no? En diarios, en diferentes diarios. Fueron pocas las que el autor escribió para compilarlas en este libro, ¿no? Para completar este libro, Siluetas Contemporáneas. La forma de escritura que sigue, este es mi planteo, sigue el modo de la cacería o charla en francés, un tipo de narración de anécdotas tramadas por la mezcla digresiva, ¿no? Creada por Lucio Mansilla y que se hizo particular en los escritores de la generación del 80. ¿Por qué la uno a este tipo de escritura, denominadas charlas? Por una serie de características que paso a detallar. La voluntad de entretener, por un lado. También la búsqueda de lograr que el lector no se aburra, ¿no? La brevedad, el carácter ensayístico, fragmentario, los rasgos autobiográficos, la apelación a su persona, el humorismo, que muchas veces se logra por la autoconfesión de debilidades, y un estilo de escritura tendiente a lo natural, ¿no? En esta ocasión yo he tomado una serie de cuadros, ¿no? Como decía, que recogen la figura de sujetos populares. Y estos cuadros se titulan La Negra Manuela, El Ciego de Milich y Maestro Bonifacio. ¿Por qué tomo el concepto de cartografía en el título? Lo tomo para situar el proceso de escritura que lleva a cabo el sujeto de la enunciación en el sentido de un mapeo dinámico y visual de los personajes en su entorno y las interacciones situadas que se generan con el contexto y el territorio. La subalternidad en este caso es entendida en el sentido gramsciano de experiencia de subordinación enmarcada en la tensión
entre la aceptación relativa de la relación de mando y obediencia y a la vez resistencia y negociación permanente, materializada en una disposición de actuar como clase que combina la espontaneidad y la conciencia. Estos conceptos servirán para analizar la construcción del perfil de personajes anónimos y populares de la sociedad santiagueña del siglo XIX, ya que sus cuerpos han sido creados con marcas de singularidad, como sujetos inmersos en sus condiciones concretas de existencia, que se resisten, rechazan lo que se impone y redefinen el proceso de hegemonía constituido por significados y valores culturales predominantes en aquella época. En los textos situados, las huellas de la materialidad corpórea se visibilizan en estas imágenes insularizadas o índices del territorio, entendido como proceso de subjetivación. Tanto la negra Liberta como el ciego y el barbero Bonifacio llevan a cabo un conjunto de prácticas que implican comportamientos e inversiones en tiempos y espacios sociales y culturales. Rossi Braidotti, siguiendo a Gayatri Spivak, define esta formulación identitaria como sujeto incardinado, es decir, lo material corporizado y localizado, punto de superposición entre lo físico, lo simbólico y lo sociológico, que se construye y se reconstruye como entidad socializada y codificada culturalmente. La territorialización nos permite comprender la identidad incardinada en tanto atravesada por la historia, el espacio y el cuerpo. Las actividades cotidianas de subsistencia y afectividad, las prácticas verbales y no verbales efectuadas por los personajes en cuestión, hacen posible la construcción de reciprocidad, vínculo y proximidad, al mismo tiempo de instalar una diferenciación contrahegemónica marcada por el uso del quichua. El cuadro de la negra Manuela comienza haciendo referencia a dos hechos históricos: la libertad de vientres decretada por la Asamblea del año 13, que no la incluyó porque había nacido en 1796, y la derogación de la trata de esclavos de 1840, durante el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires. Aquí cabe la duda en relación con el dato histórico, puesto que la abolición de la esclavitud se produjo recién en 1853, con la promulgación de la Constitución de la Confederación Argentina. Yacen Rosas en el poder, pero igual cito lo que dice el autor en el texto. Dice: hija de esclavos, la libertad de vientres decretada en los tiempos heroicos no la comprendió y solo obtuvo su absoluta emancipación cuando el inhumano don Juan Manuel de Rosas hizo la increíble buena obra de suprimir la esclavatura. Así en el original. La mujer vivió este hecho con dolor ante la partida de la casa natal a requerimiento de sus hijos. La casa natal en donde ella había nacido y que se había criado como esclava. Su oficio de revendedora cuentapropista al tiempo completo en el mercado público de la ciudad convierte al personaje en un sujeto resistente a un contexto desfavorable, plagado de niños bromistas y traviesos, de sirvientas que manosean su mercadería, de criollos afectos al hurto, regateadores y tramposos, de pandillas de ladroncelos que le llevan sandías al anochecer, sumando la estafa por monedas falsas o la falta de pago. En cuanto sucedía alguna irregularidad, la Liberta blandía su rebenque y sus estruendosas vociferaciones se hacían sentir. Cuando la situación se tornaba más peligrosa, esgrimía el cuchillo de cortar quesos. El episodio de los niños, bien, que se alzan con sus sandías, concluye con un discurso contestatario a grandes voces en el que insulta a los familiares de los pandilleros. Y cómo abro cita. Y cómo imprecaba aquel temperamento en que el África estaba genuinamente representado. Imaginaos un eco tan fuerte como el trueno partiendo de una tribuna tan alta como los Andes, y aún así no tendréis cabal idea del estrépito con que la negra se expresaba para denostar a los ladrones cuyos abuelos, bisabuelos, madres, hermanos, etc., salían a relucir con biografías cargadas de palabras obscenas, de crímenes nefandos y de acciones denigrantes. Todo Santiago se conmovía entonces como cuando se sienten los estremecimientos de la tierra. Al terminar su catilinaria, exclamaba con cierta satisfacción cómo la habría experimentado el orador romano después de su famosa oración. Me han robado las sandías, pero no se las han llevado peladas. Casta y mana, casta ni pucuni. Les he dicho lo que es y aún lo que no es. En la conformación de este cuadro, Lascano hace alusión al contexto político del momento, en especial a los gobernadores con renombre en la provincia, Juan Felipe Ibarra y Manuel Taboada.
La crítica negativa y lapidaria es hacia el primero, representante del federalismo en la provincia. Así como había denostado a Rosas, llamándolo inhumano, en este caso ubica el prócer provincial como legitimador del fraude económico, aceptación del robo desde otras provincias, pero penas severas si se hacía en el territorio propio. Y cito, de la escuela económica implantada por Ibarra, ha quedado al paisano santiagueño la manía de apoderarse de lo ajeno. Por esa causa, la negra Manuela asistió a batallas sucesivas. El uno les olvidaba un queso, el otro un racimo de uvas, el de más allá una empanada, y cuando les pedía la plata o la devolución del artículo se armaba uno de todos los diablos. Vale recordar aquí que el campo literario santiagueño aún no había logrado su autonomía, rasgo presente también en otros sitios. El rol del escritor es asumido por el notable, activo en ámbitos como la política y el periodismo o la función pública, por el notable. Al respecto, la doctora Ana Teresa Martínez llama notable a la figura de los siglos, de fines del siglo XIX y principios del XX, que concentra en su persona el capital social, intelectual, económico y político. Otro ejemplo del contraste y la tensión entre la condición subalterna en la conformación de Manuela como personaje es la hegemonía política de la élite gobernante y cómo esto repercute en su cuerpo y los modos que pone en juego para resolver la adversidad. Lo constituye, en este caso, la crítica abierta al Poder Judicial y a las fuerzas de seguridad de aquel momento. Abro cita. La justicia pública era para ella una institución inútil y los gendarmes de este momento, y los gendarmes de policía sujetos a archiladrones que en vez de hacer restituir lo que le habían robado, le hubieran dejado de vaciar las tipas, canastas. Veía un soldado que se acercaba como a comprarle y le mudaba la cara, tapando los objetos, para significarle que no quería tener tratos con él. Y una vez que consistió por consejo de sus antiguos amos en fiar a los soldados del batallón 9 de línea una cantidad crecida de pan, fue miserablemente estafada. Otro hecho histórico es aludido. Se trata del envío de tropas militares nacionales por parte del presidente Avellaneda y su ministro Alsina en 1875 para contrarrestar los intereses de toma del poder por parte de los hermanos Antonino y Gaspar Taboada y sus acólitos. El gobierno nacional logra deponer al gobernador Ibarra y obliga al histórico caudillo Taboada a huir de la provincia. Otra referencia a estos gobernantes los constituye el Viva Taboada, dicho en medio de una celebración religiosa por parte del yerno de Manuela, bebedor crónico y cantor de iglesia, motivo de movilización de la fuerza pública para aprenderlo. El perfil de la mujer resalta sus logros materiales como la casa propia, fruto de su trabajo a destajo, su hambre y rabia, y aquí cito otra vez, cada ladrillo colocado en ella puede decirse que es una pelea condensada, un rebencazo convertido en sólido por arte del encantamiento, un día de lluvia que soportó valientemente la negra, tornado en techo hospitalario. Si hay una persona que ha podido decirle de todas veras al pavoroso Ganges, bienvenido seas, llévame cuanto antes a la patria eterna, esta persona es la negra Manuela, que nació esclava de sus amos y siguió siéndolo del trabajo. El segundo cuadro seleccionado corresponde a Julichu, el ciego de Milis, casi monolingüe quichua, puesto que tiene poco manejo del castellano, y abro cita. Julichu estropeaba atrozmente el español, lo que provocaba la hilaridad del público, pero en lo que se manifestaba fuerte, elegante y hasta clásico, si se quiere, era en la lengua que hablaron los incas. Componían sermones en quichua, discursos políticos y cuentos saturados de articismo. Esta marca lingüística y cultural, junto al carácter alegre, dócil y sensible del mendigo ciego, lo hacía popular entre el narrador, sus amigos y la gente de la comunidad, hasta el tal punto que lo hacen objeto de bromas y es motivo de diversión, pero también de violencia. De aquí abro cita. Vestímoslo con un traje imposible, llenámoslo de letreros cubitales y jinete embrioso caballo, salió todo lo que daba por calles y plazas. Este le ofrecía un cigarrillo, que al querer agarrarlo se le escapaba, aquel le dirigía una puya, el de más allá le daba un tirón, y todos a una sopábamos en el pobre ciego, que no cambiaba de tono por nada del mundo. Preguntóle si lo reconocía, a lo que le respondió, tras una pausa intencionada, es cara que nunca he visto, pero al recordarle de cierta aventura, decía, ah, pícaro, ese es el niño Shiva que me pegó con una piedra en el pecho.
Refirió el suceso sin derramar una gota de hiel y al contrario aderezando la historia con ruidosas carcajadas que le valieron algunas chirolas en forma de propina. Julicho vivió durante el gobierno de Pedro Ramón Alcorta, quien por lealtad al clan dominante de los Taboadas es electo gobernador en 1859. No obstante, el nuevo gobernador sorprende a los caudillos y logra gobernar así sin el influjo de estos. Renuncia a su cargo y en septiembre de 1860, tras intentar resistir inútilmente el ataque de los Taboada, deja el cargo. Exiliado en Córdoba, busca apoyo para ser intervenido en la provincia. Luego de la batalla de Pavón, en septiembre de 1861, entre las fuerzas porteñas de Mitre y las tropas de la Confederación, al mando de Urquiza, se le da el triunfo a Mitre porque se retiran las tropas de Urquiza, ¿no? Algo un poco inexplicable, pero que se dio históricamente. Los hermanos Taboada manifiestan su lealtad al nuevo partido dominante y de esta manera termina de sellarse la suerte de Alcorta. Y ahí abro cita. A pesar de ser ciego, Julicho prestó importantes servicios al gobierno de Alcorta, haciendo el delicado cuanto peligroso oficio de chasque, y se encontró en la batalla de Maco, que dio fin al orden de las cosas, a que fue siempre consecuente. Julicho, empero, no abdicó de sus creencias y continuó rindiendo el mismo culto a don Pedro Alcorta y a Alsina, renunciando a propinas de dinero por no proferir ni una broma o muera que afectase a sus amigos. Pero eso sí, se desgañitaba echando abajo a todo lo que refutaba a don Bartolo, por ejemplo, que lo había muerto 101 vez, pues no le perdonó nunca el triunfo de Pavón y con él la caída de Alcorta. Aparecen así referentes de la vida política de la ciudad con sus detractores y fervientes seguidores, entre los que está Julicho, ¿no? Y me parece que estoy pasada en el tiempo, por eso voy a ir tratando de recortar. Se niega a defenestrar a sus acólitos y ahí expresa otra frase en quichua. Yo soy hombre de una sola pieza, agregaba, iguacha, cascaraicu, mana, soncoita, huachichilla. Huachichiza. No porque sea mendigo he de corromper mi corazón, es lo que significa. Vemos aquí nuevamente, como en el caso de la negra Manuela, la alternancia del castellano con la lengua nativa para reafirmarlo en su condición de sujeto constituido por ideas, deseos y voluntades y lealtades. Y dice el narrador, así en quichua la lengua que él poseía en todo su esplendor, modulándola con énfasis, cargaba el acento de la pasión y del fervor en las palabras más vigorosas y eufónicas hacia su profesión de fe política, y coronaba la obra de su patriotismo en consecuencia con una lágrima furtiva. El cuadro se completa con la recreación cronotópica de la algarrobeada o taco payana, en lengua quichua, que es juntar la algarroba, una fiesta autóctona aún vigente en parajes rurales de la provincia. Y abro cita. Por aquí no se tiene idea del cuadro que ofrecen las romerías que se forman cuando el sol alumbra y dora con todo su esplendor los bosques seculares de Santiago, llenando el ambiente de perfumes que despiertan los apetitos báquicos de la carne. Los ancianos, estos patriarcas de la antigua era, presiden la marcha, llevándose en poso a sus hijos e hijas jóvenes, y al arribar al pie de los añosos árboles, inauguran con un baile el acto de taco payana. Es pues al son del arpa que las romerías santiagueñas inician la cosecha, libando en grandes cuernos que hacen el servicio de ánforas, la fresca y espumante aloja, bailando el palito, el escondido, la chacarera, el gato y otras danzas llenas de movimiento y animación. De allí salen los matrimonios que cuando terminan las faenas, allí se produce uno que otro escándalo que no lo es, allí la vida se desenvuelve y estalla en transportes formidables. Y allí Julicho se acomoda en cuclillas al lado de la arpa y atento al oído, las manos puestas en la parte inferior del instrumento, cajonea que se las pela. A veces pide un barato, un filme la niña y baila un gato zapateado, lo que hace exclamar a él en medio de las risas de todos, no capa ushpa rupas cani, yo también soy ceniza caliente. De nuevo la quichua irrumpe en las hablas, junto a las manifestaciones del cuerpo en el disfrute terrestre y la danza festiva por el carnaval de la vida renovada. La vida en la pobreza de Julicho, el ciego, su condición alterizada de mendigo, lo hace pasible de ser objeto de compensación estatal,
y aquí abro cita, la organización del asilo de mendigos bajo los auspicios del gobierno vino a poner un punto eterno a la vida alegre y callejera de Julicho, quien en cuanto supo que la arbitrariedad de una malentendida protección del desvalido iba a obligarle a vegetar dentro de las cuatro paredes de una casa. Se llamó a cuarteles de invierno en un lugar oculto. Por intermedio de un chiquillo solicitaba a sus amistades la acostumbrada limosnita por el amor de Dios. Observamos cómo los dispositivos de poder que despliegan dinámicas de administración y regulación de la vida actúan para la vigilancia y el adoctrinamiento de la conducta, vinculados a una moral de Estado relativa al dominio de la subjetividad, mediante un pacto de sujeción que en este caso no es aceptado. Alguien fue a aconsejarle, abro cita, alguien fue a aconsejarle en el sentido de que ingresara al asilo, a lo que respondió con entereza de ánimo Vamos que cerrando, por favor. prefería morirse de hambre antes de abdicar de lo que él reputaba un derecho inalienable. Bien, ya no puedo mencionar al otro autor, sí, las conclusiones. Para concluir, el recorrido por siluetas contemporáneas nos lleva a advertir que las operaciones discursivas de construcción de los cuadros o perfiles están ligadas a la condición política del autor, un notable con inquietudes acerca del poder del gobierno e intereses en el ámbito de las disputas interélites de la provincia, tomando a Daniel Guzmán en interrogador. A diferencia de Absalón Rojas, que respondía al gobierno central, Lascano pertenecía a un sector de la élite liberal que no estaba siguiendo los dictados de Buenos Aires. Toda contextualización política funciona como un catalizador ideológico con el cual los grupos humanos, en especial las burguesías, fundamentan su discurso sobre la alteridad. No pasa inadvertido, por lo tanto, el énfasis puesto en la ubicuidad de los cuerpos subalternos en el horizonte de lo cronicado. La mujer liberta, posicionada en toda su humanidad física de manera contundente. El mendigo ciego con su lealtad partidaria y apasionamiento por la libertad sin límites. El barbero caracterizado como indolente, pero al mismo tiempo inclinado al disfrute del tiempo libre. Todos ellos sujetos encerrados en condiciones desiguales, la fuerza descomunal del trabajo, las carencias, la sobrevivencia. En cada uno de ellos el narrador destaca una ejemplaridad que los diferencia de los otros y los eleva a través del interjuego entre virtudes y vicios. La laboriosidad, la lealtad, el orgullo, la honradez, el goce vital y por sobre todo la libertad. Los otros, los distintos con diacríticos negativos en sus alteridades, tomándose gato, son bebedores, ladrones, estafadores, desconfiados, holgazanes, veleidosos, aprovechadores sin honra ni dignidad. Bueno, esos han sido mencionados a lo largo del texto, ¿no? Como el factor negativo. Entonces podemos señalar que en esta colección de personajes del bajo pueblo de aquel tiempo, mostrados en su carnadura, con sus lenguas y trajines, se condensa el ideario político liberal imaginado y perseguido por Pablo Lascano en su acción pública. Bueno, muchas gracias. Disculpen que me Muchas pasé. gracias, Bien. Elsa. Tenés razón, era Lascano, ¿no? Lascano es el cantante, Lascano, ¿no? sí. Lescano Lescano es es el otro. cantante. Bueno, Bien. había mandado cualquier. Está bien. No está, está Disculpa. disculpado. Bien. Sí, yo digo, bueno, vamos a ver, literato, digo también. Bueno, Sí, sí, por a eso digo el continuación, sí. notable, porque estaba un poco mezclado con la figura del historiador y político. Bien, a continuación entonces vamos a escuchar la propuesta de Mercedes Alonso, de la UBA, UNA, se titula Regionalismo de Balneario, discusión sobre los términos y los espacios de las literaturas de la Argentina. Gracias. En realidad, la propuesta esta es un poco, yo vengo trabajando con algo a lo que yo llamo literaturas de playa, ya hace algún tiempo, que tiene que ver un poco con pensar eso, la playa, entendiendo por playa lo que comúnmente se entiende por playa el relax vacacional, ¿no? Digo, la costa atlántica, sobre todo de Buenos Aires, como una región literaria, para poder pensar esos textos que en general están como muy al margen y muy en lo banalizado, como algo más que esos lugares comunes, y que en todo caso se podía pensar cierta banalidad o ciertos lugares comunes como parte de la construcción discursiva de esa región. En realidad lo que me empezó a pasar en un momento es que siempre era como, es todo un trabajo como muy marginal, porque esto ya es como el post-tesis, el momento en el que yo estoy habitando ahora, con lo cual eran una sucesión de ponencias en congresos y algún artículo perdido por ahí,
y necesitaba en algún momento empezar a sistematizar qué era lo que estaba trabajando en textos sueltos sobre textos sueltos. La idea que estaba detrás de esto, por eso ese título, así como parece seguro que promete más de lo que después va a lograr hacer, iba un poco a esa idea, como bueno, empezar a tratar de construir algo así como un marco, no un marco teórico, porque finalmente también trabajo con textos, pero bueno, ¿cuáles son las líneas para poder pensar que eso que por afán de seriedad llamé acá regionalismo de balneario, pero que más caseramente llamo regionalismo de playa, en qué medida eso podía configurar una región y por lo tanto pensar, que es lo que a mí me interesa de la literatura de playa, más allá de las lecturas, que es un poco cómo viene cómo podría usarse o cómo produce una cierta ruptura de lo que son las formas más habituales de pensar la literatura argentina. Por eso también este congreso me parecía como que era el lugar para venir a pensar eso, porque en realidad es lo que estamos pensando un poco todos, ¿no? Como qué pasa con esa definición. Ustedes me están escuchando, yo soy porteña, entonces necesito como hacer siempre la captatio benevolente, hago lo que puedo. Como la forma de definir la literatura desde regiones centrales, en realidad un problema que para mí produce es, incluso cuando se reivindican las regiones, incluso cuando se pueden pensar literaturas, periodizaciones, historizaciones, más allá de eso, de todos modos, siempre parece como que termina habiendo una dicotomía entre el centro y la periferia, el centro y el interior. Y a mí lo que me gusta de la literatura de playa es, bueno, finalmente desordena también esa geografía, no es solo la fluctuación de los valores de una a otra, de, bueno, cuestionamos al centro desde las regiones, sino, bueno, ¿qué estamos llamando regiones? ¿Qué tipos de espacios son eso? ¿No? Hay como una tradición que es la que a mí me gusta como un poco invocar para justificar esto, que probablemente es un delirio, que es la tradición como reacia a la playa de la literatura argentina, definida en una escena fundamental, que a mí me viene bárbaro, que está en Don Segundo Sombra, que es uno de los textos que definen lo que son los territorios por excelencia y la configuración geográfica o la cartografía de la literatura argentina, que es Don Segundo Sombra. Hay una escena en la que los receros, la recuerdan, porque es un clásico de todos nosotros, están yendo a hacer su trabajo y tienen que salirse de sus caminos predefinidos porque las vacas se escapan hacia la playa. Entonces aparece una definición de playa como el margen del campo, como el margen del territorio productivo donde se puede hacer algo. Y es un espacio que es imposible porque no se puede cabalgar, porque la arena se hunde, porque hay cangrejos que se devoran a los animales, digo, es una trampa mortal para los trabajadores, para sus herramientas de trabajo, para sus objetos de trabajo, que son los otros animales. Y lo que aparece es una cosa medio monstruosa, que es geográficamente el borde del campo, pero que aparte es el borde de las posibilidades productivas en términos económicos, y que finalmente termina siendo el borde de las posibilidades productivas en términos literarios. Es el trazado de los límites de la literatura argentina de ahí en adelante, ¿no? Esa literatura que es una cita de Martín Prieto: si es urbana está en Buenos Aires, si es rural está en la pampa húmeda, ¿no? Y en algo de lo que podemos llamar campo argentino. La playa no es ninguna de esas cosas, no es totalmente rural, tampoco es el campo, es otro espacio de naturaleza y siempre es un poco ambigua, tampoco termina de ser del todo rural, no solo porque comparta espacio con los espacios de naturaleza, sino porque no necesariamente, siempre hay algún espacio urbanizado, pero no necesariamente es una gran ciudad, ni una ciudad, el pueblo, está el paraje, hay como una multiplicidad demasiado grande de esos espacios para que se pueda inscribir en una u otra de esas literaturas, esas categorías con las que se suele segmentar la literatura. Lo que pienso, para encuadrar un poco en términos más teóricos, esa escena de Don Segundo Sombra, que contra de lo que se escribe, lo que llamo literatura de playa o literatura de balneario, es una idea de Jens Andermann. En Mapas de Poder él habla de escenas de producción de los límites, que serían como las escenas narrativas que datizan la construcción de esos límites de la imaginación territorial de la literatura, pero no solo de la literatura, sino de todo lo que se va a pensar en el marco del proyecto civilizatorio del
le opone esto playa para definir lo que empiezo a pensar como una posible región de la literatura, son también escenas de producción de límites, pero de otros límites, ¿no? Los límites de esta región que estaría definiendo así, como en ese entrelugar, que no es ni el centro ni la periferia, que no es el centro, pero tampoco es tierra adentro, porque justamente está para afuera, ¿no? Digo, con esa paradoja que produce siempre la idea de interior, desde donde se la mire. Entonces, como un tercer espacio, y de alguna manera en una zona hay un término que se usa mucho para pensar lo que es la playa, en términos más de historia cultural, que es lo informe. Y de pronto, como región literaria, participaría un poco de esto mismo. Y también informe resulta ser este conjunto de textos a los que estoy llamando literatura de playa, y de ahí la necesidad como de empezar a encuadrarlo, ¿no? Es una cantidad de textos, es un corpus, no termina de ser un objeto, al menos en cómo lo vengo trabajando. Entonces, el objetivo un poco de este trabajo es empezar a pensar ese objeto. Para pensar ese objeto, lo que traigo son en realidad mínimas puntualizaciones sobre 3 novelas que responden las selecciones como una especie de modelo a escala de lo que podría ser el conjunto de la literatura de playa, y que están elegidas porque vendrían, me cuesta decir que representan, pero de alguna manera cada una toma uno de los lugares de enunciación desde donde se formulan esas escenas de producción de los límites. Yo pensando en lugares de enunciación como uno de los términos clave con los que se define la literatura regional, o la literatura de las regiones, ¿no? Desde dónde se producen regiones, desde dónde se produce la literatura regional, en términos de lugar de enunciación, no de posiciones reales, ¿no? Como para sacar esa cosa de la representación del terruño o algo por el estilo, que aparte para espacios sociales como son las zonas de playa es muy difícil porque, bueno, la configuración de las poblaciones no viene realmente al caso y tampoco podría hacerlo de manera seria. Las novelas son Miramar, de Gloria Peirano, en la que la playa como tal está producida desde la posición de una turista que es porteña y que por lo tanto pasa un tiempo limitado en ese espacio de playa, y que en la novela se dedica a reconstruir y reorganizar una parte de la historia familiar desde la doble distancia temporal y espacial, porque ella está en Buenos Aires recordando e indagando en veranos del pasado, que es el único tiempo que le corresponde a esa playa en ese imaginario desde ese lugar de enunciación. Por otro lado, Ningún otro cielo, de Sebastián Chilano, que aparte de ser un escritor marplatense, está contada desde los habitantes de un barrio periférico a Mar del Plata, que es La Caleta. Y entre las dos, digamos, entre los locales y los turistas, la novela Puras Mentiras, de Juan Forn, que está como enfocada desde lo que se podría llamar el forastero, ¿no? El que llega de afuera, pero se instala y se asume como habitante. Por lo tanto, es también el proceso de construcción, no solo de la región, sino de una identidad ligada a esa región. Y por lo tanto, muestra como muy claramente lo que sería no solo las escenas de producción de los límites de la región de la playa, sino la producción de la playa como región, digamos. Pero ahora entro en un poquito más detalle. Está separado en 3 escenas, voy a tratar de ser así como muy puntual para no extenderme excesivamente. La primera escena es la que les voy a ir en el mismo orden que las acabo de mencionar. La primera escena es la que le corresponde a Miramar, la novela de Gloria Peirano, una novela que ocurre en pasado, a partir de algunas imágenes visuales, que serían las escenas, pero que son literalmente imágenes visuales, porque se refiere a fotos, a películas caseras, y a su narración verbal, por supuesto. Toda la novela podría emanar de una foto que muestra al padre de la narradora adentro del mar, que vendría a ser como una condensación de la producción de la ciudad de Miramar en la novela de Peirano. Es una foto que no aparece al principio, pero que de alguna manera produce la disonancia que desencadena la indagación que lleva adelante la narradora en el pasado. Lo que ella dice es, el padre no es un nadador, no va nunca a la playa, nunca está con la familia, entonces, ¿qué hace adentro del mar? Entonces se refiere a su necesidad, que es lo que dispara la narración, como la necesidad de descifrar. Y usa una palabra como elegida muy cuidadosamente, porque es la palabra con la que se puede pensar el policial, en el marco de una novela que por supuesto no es policial, porque no hay enigma policial, pero tiene la construcción
del enigma, y lo que ella va siguiendo para descubrir qué pasó con su padre y por qué está en esa foto, responde un poco al método ese que usa mucho la literatura policial, que conocemos como abducción, ¿no? Inventar una hipótesis y después tratar de ver qué pasa con eso. La indagación muestra, que es lo que me importa a mí, los diferentes usos de la ciudad y de la casa de vacaciones. Las vacaciones familiares durante la infancia, las vacaciones de la edad adulta, las escapadas del padre, el enigma tiene que ver con una historia del padre con otra mujer, por lo tanto es esa casa donde también ocurre esa otra relación por fuera de lo familiar y por fuera de la historia oficial. A las primeras les corresponde una imagen idílica y convencional que condensa varios veranos en un solo recuerdo que congela la acción de estar en la playa. Pescar a la mañana, clavar la sombrilla, construir castillos. El lugar está simplemente ahí, es evidente, no existe la descripción de la playa. La casa, en cambio, necesita precisiones que tienen que ver con ubicarla en el espacio. La novela dice, está a 10 cuadras de la playa, sobre la calle que lleva al vivero. Tiene una serie de características, entre las que está, que es un chalet, y que tiene un suelo arenoso en el que al padre le cuesta hacer arraigar los árboles que pretende plantar. Con lo cual, primeras ideas sobre la regionalidad de la ciudad de playa en esta configuración, desde este lugar de enunciación, lo que se cruza en la casa, los elementos urbanos, la arquitectura característica y naturales que son el tipo de suelo. Por otro lado, la división de las identidades entre la narradora y su hermano y su madre, que serían los nadadores, se llaman a sí mismos oceánicos, y el padre, que venía del jardín y al que siempre se lo pone del lado de los que no van a la playa, salvo para pescar, los pescadores, ¿no? Ella dice, ella la narradora, el mundo estaba dividido entre nadadores y pescadores. Las diferencias, de todos modos, se construyen sobre una pertenencia común, que es la de quienes habitan la ciudad de vacaciones, que es como un plano superpuesto sobre la ciudad de los miramarenses, de la que no sabemos nada, no hay un personaje que sea de Miramar en toda la novela, si bien casi todo lo que pasa ocurre en esos recuerdos sobre la playa. En segundo lugar, la ciudad se define por oposición a las otras ciudades balnearias, algunas a las que la narradora se refiere como a donde fueron a veranear después de la muerte del padre, por lo tanto en otra configuración familiar. No me voy a detener en eso, pero por otro lado, digo, hay como una contraposición muy fuerte con ciudades en las que ella no logra ningún arraigo, entonces siempre le parecen a medio construir, siempre el mar es demasiado marrón, siempre los lugares son inhóspitos, y la playa parece ser igual que los departamentos de alquiler, como la idea de un no lugar. Por otro lado, la ciudad de Miramar, vista por estos turistas habituales que tienen casa propia y que van todos los veranos, es diferente de la ciudad como la narradora logra reconstruir en los recuerdos de la otra mujer del padre, a la que finalmente conoce, y que cuenta su primera llegada a Miramar, que es un espacio que no conoce. Entonces, la ciudad vista desde la mirada de quien, cito, estaba descubriendo el itinerario, cambia la ciudad, que deja de ser evidente y requiere una explicación, que es finalmente la escena de llegada, en vez de escena de producción de los límites, hay como una forma de adentrarse en el espacio que está narrada recién desde la mirada del que viene de afuera. Entonces es la narración de cómo se aproxima hacia la playa. Allí estaba el arco de bienvenida, la rotonda de la entrada, el cartel que decía Miramar, ciudad de los niños. Después aparecieron la playa, los balnearios, y después, finalmente, correr por la escalinata hasta la arena. Que son todos esos datos que la narración que lleva adelante la narradora de sus propios recuerdos no aparecen porque son evidentes. Eso obvio para alguien como ella, que la playa es eso que está ahí. Segunda escena. Ningún otro cielo, desde la mirada de quienes viven todo el año cerca del mar. Por supuesto no tiene una escena de llegada, porque están ahí, y por lo tanto lo que aparece en el principio de la novela es un tiempo de la playa. Entonces lo que a mí me viene bien de pensar eso es poder pensar la playa como cronotopo, que también, por supuesto, se podría ver en la otra novela, ¿no? Cronotopo en términos de Bakhtin, la representación del espacio, del tiempo en el espacio y del espacio en el tiempo, digamos. La playa no es la misma en esos veranos del recuerdo en Miramar, que en este caso donde el foco está puesto en el mes de marzo, sobre el que también se elabora una idea de algo así como lo informe o lo intermedio o lo que no termina de ser ni una cosa ni la otra, ¿no? Algo que no, está entre las vacaciones y el año normal y por lo tanto medio suspendido
en la nada. Al mismo tiempo, el barrio, la caleta, al que se refieren todo el tiempo como barrio, resulta ser también intermedio en el sentido que planteaba antes para la literatura de playa en general, ¿no? Dice que lo define por oposición, perdón, quería recortar la cita y me salió peor, pero lo define por oposición a Mar del Plata, al que llama un pueblo turístico con salida del océano. Por lo tanto, se establece una especie de disputa entre centro y periferia, pero donde el mismo centro es lo que quizás podría ser la periferia para otros centros dentro del mismo país, digamos, Mar del Plata. El barrio es la periferia de la periferia, o la orilla de la orilla, el margen del margen. Como en cualquier relación entre el centro y la periferia, la economía de la caleta depende de Mar del Plata, pero la novela está contada en lo que podríamos pensar como una especie de modo gótico de balneario. Es prácticamente imposible, es una idea que me encanta para pensar la novela, pero no hay tampoco, por supuesto, tiempo de desarrollarla en este momento, porque depende de Mar del Plata, pero depende también de los muertos. Hay un personaje que practica rituales sobre los muertos, hay otro que vive de juntar dientes perdidos en la playa y vendérselas a un dentista de Mar del Plata, que a su vez se la vende a los turistas que pierden sus propios dientes. Y hay como toda una economía de la muerte que da vueltas por ahí, que instala otros usos de la playa, pero en términos de regionalidad es lo que define la dependencia entre la caleta como barrio periférico con mar y Mar del Plata como pueblo turístico con salida al mar. Son las dos definiciones de la novela. Perdón, voy a seguir salteando cosas. La economía precaria, sin embargo, produce una organización social, que es como lo que sería propio de este modo. Me gusta pensarla en relación con los góticos barriales o ciertos góticos periféricos de los que se habla mucho, de góticos urbanos, pero de lugares, de espacios marginales. Pienso, y en este congreso se ha hablado bastante en otras mesas, creo que estuve en una que creo que es la parte 1 de esta misma en la que estamos ahora, en la que se han pensado modalidades del gótico y sobre todo, por ejemplo, la literatura de Mariana Enríquez, que piensa un gótico para ciertos barrios periféricos a la ciudad de Buenos Aires. La Caleta me parece que entraría muy bien en diálogo con eso, como el modo gótico barrial, pero del barrio a orillas del mar, con las particularidades que eso implica. Por un lado para el gótico, de eso no voy a decir nada, pero por otro lado para la playa, que es la playa en modo gótico, que es la playa cuando se corre el sol, ¿no? Cuando se mira hacia otro lado. Los indicios que tiene la novela para pensar eso tienen que ver con, bueno, ese espacio otro, o ese tiempo otro, que es marzo, también produce un mar diferente al que se refiere como un mar negro, que vendría a ser como el mar siniestro. Y lo siniestro, y sobre todo lo siniestro enfocado en términos del modo gótico, implica que aparece lo que en otros términos, en otros modos o en otras formas narrativas estaría oculto. Lo que aparece en ese mar permanentemente son muertos, y lo que aparece permanentemente en la playa son formas de morir adecuadas al balneario. Entonces cambia la escena de playa, cambia la escena de producción de los límites, cambian sus espacios, y por otro lado también cambia algo que tiene que ver más como con los términos literarios, ¿no? Con qué lenguajes, en qué modos, en qué géneros se cuenta la playa, en términos bien específicos, pero también en qué modo se cuenta, si me creen que la playa puede ser una región, en qué modos narrativos se cuenta la región. Es un problema más amplio, ¿no? Digo, siempre hay como una idea de pensar el regionalismo, así con el ismo, y siempre muy vinculado al realismo, con el otro ismo. Se producen todos estos corrimientos, ¿no? Entonces también pensar ese mar negro, ese mar siniestro, ese gótico, como un hacer aparecer eso otro que no está dicho en las literaturas de las regiones. Estoy re mal de tiempo, ¿no? Como para saltearme la última novela y llegar a las conclusiones, porque perdí un poco el eje temporal. Dejé de mirar el reloj. Vamos a cerrar. Vale, toque de la intriga sobre se plantea la zona de playa desde el lugar del forastero, pero básicamente la idea central es la que enuncié al principio. Alguien que llega de afuera para instalarse es quien es capaz de narrar cómo se construye la ciudad balnearia, porque aparte la novela cuenta esa producción de la ciudad imaginaria.
plantear en realidad tienen que ver un poco con eso, ¿no? Digo, ¿qué de las formas que tenemos de pensar las regiones pueden ser interpeladas por la playa? Reconstruyo lo anterior, así ya está hecho. En Miramar, bueno, una región que ocurre solo en el imaginario, solo en tiempo pasado, solo en el recuerdo, ¿puede ser una región literaria? Son preguntas que probablemente no tengan respuesta. Por otro lado, lo que decía recién sobre Ningún otro cielo, ¿con qué modos narrativos se cuentan las regiones? ¿Con qué modos narrativos se cuenta la playa? ¿Y cuánto de esos modos narrativos también funciona como la producción de la región? ¿Cómo cambian las regiones según desde qué formas de contar, desde qué formas literarias se las cuento? Sobre la novela de la que no hablé, pensaría, hay algo muy fuerte en esa novela en términos de lo que es la tradición de las ciudades imaginarias en la literatura latinoamericana, porque produce una ciudad balnearia que no existe, que es Pampa de Mar, por eso también está buena para pensar cómo sería la región, porque bueno, pueden las ciudades imaginarias ser regiones, Santa María de Onetti es una región, la zona de Sader es una región, digo, son preguntas que me interesa recuperar porque están planteadas, pero también están respondidas, al menos digamos hay posiciones al respecto. Y a partir de ahí, me parece que se pueden pensar algunas categorías claves para pensar la regionalidad, de las cuales rescato con la que empecé, para terminar más o menos igual, que tiene que ver con esto del lugar de enunciación, cómo desde diferentes posiciones se construyen diferentes espacios, por lo tanto diferentes formas narrativas, y por lo tanto también se hace un recorte dentro del sistema literario, ¿no? Pensando que las regiones también no son solo zonas dentro de una geografía, sino que son zonas del sistema literario que por lo tanto implican formas de organización que están en contra o a favor de otras que existen o que son posibles, posiciones enunciativas que son una toma de posición sobre la forma de organizar y de ordenar las categorías y las literaturas de esto que llamamos literaturas de la Argentina. Abruptamente, pero terminé. Perdón. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Mercedes. Bueno, vamos a continuar entonces con mi ponencia. Se llama Arte Futuro Ancestral, Semillas de Canciones en el Territorio Wichí del Gran Chaco. Yo soy de la Universidad Nacional de Salta. Bueno, les voy a compartir acá la pantalla. A ver, voy a leer un poquito y después les voy a compartir los textos, ¿sí? Para que podamos ver algunos de los planteos. Bien. Potencias creativas en las literaturas indígenas del Gran Chaco. Las literaturas indígenas, cuyo ejemplo en poesía se analizará aquí, aparecen con fuerza en el contexto de la reemergencia a partir de la década de 1980 en todo el continente americano. El entramado entre procesos de índole política y estética resulta una constante en estas producciones. De hecho, las producciones de arte verbal operan sobre y activan dimensiones que la militancia por sí sola no alcanza a realizar. Las definiremos prontamente como actos soberanos de presencia, pues corporizan las voces de los vivientes en los territorios ancestralmente habitados en solidaridad con una serie de temporalidades que registran diversos pasados, presentes posicionales y una fuerte idea de futurición. En efecto, los objetos de análisis que aquí se abordarán, el poema Wahat Wo, El pescador de Leco Zamora, y canciones o poemas de Caístulo, también del pueblo Wichí. Ambos podremos decir que son voceros. Allí veremos una construcción textual que se ascribe a imaginarios acerca de los modos en que las canciones crean tiempos cíclicos o también favorecen aperturas temporales complejas de pensar bajo la idea de continuidad en la que el sujeto lleva adelante y adentro lo que está atrás de él, lo que aquí se denominará futura ancestralidad. Es decir, hay núcleos duros de sentido que no se transforman demasiado y otros que son traídos al presente en función de determinadas contingencias. Consideramos que ese efecto, que aquí se llamará ancestralidad dinámica, guarda relación con, por un lado, las tradiciones orales y por otro, con la territorialización de las identidades étnicas. Entonces, los enunciados del corpus constituyen actos soberanos de presencia porque convocan, además de la invención de una cultura letrada indígena,
la rememoración de las canciones ancestrales, en tanto estas son el patrimonio vivo del pueblo. De ese modo, el vocero quiere sostener que aunque el texto lleve su firma, en su lengua vibran los ancestros y que los cantos pueden leerse, sí, pero sobre todo existen para llevar adelante en el ahora aquel ritmo antiguo de los cuerpos hoy presentes como espíritus, como sangre y como fuerza. En este sentido, el poema de Zamora y los textos de Caístulo componen un pliego multilingüístico e intercultural que redefine el canon letrado argentino. Es así como convocan tradiciones orales y territorializan identidades étnicas mediante prácticas concretas de escritura. Al mismo tiempo, resulta de interés observar cómo, de hecho, la emergencia de estas literaturas promueve e inventa tradiciones nuevas en las cuales los sujetos asumen el rol del enunciador. Es decir, lejos de las representaciones del trabajo colaborativo entre letrado e informante, los sujetos concretan la ocupación soberana de un repertorio identitario que les resultaba ajenos. Ahora son autores y, en algunos casos, escritores. La cuestión de la autoría, por supuesto, resulta compleja y es posible advertir que dicha complejidad es producto de las interacciones entre múltiples elementos, la oralidad y la escritura, la lengua indígena y la lengua prestigiosa nacional, el castellano, el portugués, el francés o el inglés, según el país de que se trate cuando se habla del continente, los géneros discursivos y las epistemologías nativas, y los géneros y epistemologías hegemónicas. Las características de las relaciones interétnicas hacia adentro con otros pueblos indígenas y hacia afuera con el blanco, las representaciones en torno a lo colectivo y lo individual, y por supuesto las vinculaciones entre vivientes humanos y no humanos, como el monte, el río, los animales, la lluvia, el viento. ¿Sí? Todas estas cuestiones configuran una serie de eh, trazos, digamos, autoriales que son complejos, son diversos, en algunos casos tienden a la disolución también de la autoría individual y incluso la idea de autoría humana. El antes y el aquí del futuro indígena. Bien, eh, ya he mencionado la cuestión de la reemergencia, ¿sí? Que es un proceso histórico que permite a los indígenas reaparecer en el escenario público, político, en la escena social con fuerza y gravitar, digamos, de otra manera y además, sobre todo, revitalizar sus lenguas, sus culturas y revertir el estigma que había sobre sus identidades. Lo que me interesa además es ver cómo en este contexto se trabaja también la temporalidad, ¿sí? Bien, entonces, no es la literatura, el proceso de la literatura en el Chaco no es para nada homogéneo, ¿sí? Tiene que ver con los pueblos, tiene que ver con tradiciones, ¿sí? Tradiciones de colonialidad, y también tiene que ver con las experiencias generacionales, ¿no? Cuanto más cerca, más experiencias letradas tienen los autores. Bien, este, lo que me interesa ahora del tiempo es ver cómo se entraman 4 registros temporales, ¿sí? Hay uno que yo denomino largo o de la ancestralidad, en tanto que algunos textos plantean una conexión con saberes y prácticas previas a la conquista, signadas por la indefinición y la presencia de elementos cosmológicos. Aquí resuena la voz de la gente de antes o los antiguos. Después hay un tiempo medio o de la memoria que remite a un pasado más reciente, delimitado a la formación y consolidación del Estado Nacional, donde emergen los relatos del saqueo, el sometimiento, el genocidio fundante, las guerras y las pestes, y las voces protagónicas aquí son las de los ancianos. Luego hay un tercer tiempo corto o de la contemporaneidad que está anclada en el presente, de referencia en las luchas políticas y las reivindicaciones territoriales, la revitalización identitaria, las respuestas creativas a las demandas de la modernidad, y donde las voces se convierten con frecuencia en nosotros
o en un sujeto que le habla al pueblo para incitarlo a luchar, resistir y crear. Este presente se caracteriza además porque allí la voz enunciativa tiene un notorio sentido posicional debido a los fuertes requerimientos de las contingencias del presente. Esto quiere decir que el sujeto puede reconstruir los otros pasados de acuerdo con las coordenadas de aquellas problemáticas que debe responder, según lo que debe enfrentar: el desmonte, la expropiación territorial, las relaciones interétnicas desiguales, la inscripción histórica en el relato oficial, entre otros. Y finalmente, estas tres temporalidades precedentes constituyen modulaciones de un mismo antagonismo contrahegemónico, puesto que en líneas generales proponen la reafirmación del derecho a existir en la diferencia. Valorizan la autonomía de estas existencias alternas, pero como una especie de formación temporal de cuarto orden, se coagulan en una futuridad como potencia creativa del pueblo. Aquí puede considerarse al pueblo como el sujeto que colectiviza el enunciado individual, por un lado, y que por otro imprime una fuerza espiritual a las metáforas del canto como semilla sembrada en el territorio, o también en lengua wichí, jonat, y a la representación discursiva de eventos de canto bajo la apelación a rogativas, consejos y danzas, debido a que estas metáforas traccionan tradiciones antiguas de una forma particular de Jusek o espíritu en un evento discursivo preciso y situado en el presente, pero con un núcleo semántico de futurición. Este tiempo se denomina futura ancestral. ¿Sí? Se trata entonces de a ver, vamos a compartir acá. Ahí está. Bien. Se trata entonces, ¿sí?, de diferentes modulaciones del tiempo. ¿Se ve la pantalla? ¿Se está compartiendo? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bien. A ver, veamos. Acá. Bien. Ahí está medio lento esto. Bueno, ahí vamos. Tenemos entonces, ahí vamos. Ahí está. Hay un poema de Rubén Darío que es clásico, ¿no? Ama tu ritmo y ritma tus acciones bajo su ley, así como tus versos. Eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. Otro poema de Freddy Chicangana dice: nos acostamos en abril y despertamos en marzo. Soy cangrejo y voy hacia atrás. No me detengan. ¿Sí? También piensa, ¿no es cierto?, el tiempo, ¿sí?, como una vuelta, que avanzar en el tiempo es ir hacia atrás, ¿no? Este es un poeta quechua de Colombia. Este es Caístulo. La historia no es de lo que habla el mundo, hay que encontrar algo más importante que la vida, algo que el mundo no sueña todavía. Fíjense, ¿no? Es algo que todavía no existe, dice. ¿Sí? Entonces, a partir de esto podemos pensar tres núcleos, o por lo menos en este momento, ¿sí?, tres núcleos concretos acerca de estas literaturas: la potencia creativa del pueblo, las enunciaciones heterogéneas y finalmente las temporalidades de la futura ancestralidad, ¿no? En este semillero de canciones observamos dos... ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? Voy a bailar con la banda rojo. A ver, ahí está. Bueno, entonces, está Leco Zamora y Caístulo y Celco, ¿sí? Leco Zamora apela a géneros discursivos y a prácticas culturales del pueblo wichí. También aparece una relación entre lo viviente humano y no humano, y también la cuestión de ritmos y tiempos diferenciales, ¿sí? Y el núcleo, digamos, de sentido más importante del corpus que voy a mostrar es el del Justek, ¿sí?, que es el espíritu, y que se construye como una fuerza que impulsa al pueblo e impulsa estas ideas, digamos, esta residencia, ¿sí?, de los cuerpos en el tiempo, ¿no?
Sin esa fuerza no habría canto, ¿sí? Sin esa fuerza que es el Kusek, que son los espíritus de los ancestros que se construyen en la genealogía, no habría fuerza, no habría pueblo y no habría canto, ¿sí? Por otro lado, Caístulo piensa que las canciones son semillas, ¿sí? Son semillas que están en el monte, que vienen, que son nombradas por las madres. Las madres son los árboles. En Wichí se dice tañí, ¿sí? Tañí es monte. La cuestión está también de lo que la humanidad aún no sueña, ¿no? Esta idea de un futuro, ¿sí? Que hay que construir, ¿sí? Esta futurición. Y luego, la cuestión de las traducciones múltiples. Caístulo es un wichí de cerca de 80 años tiene, y tuvo una experiencia en el monte, se desmayó en el monte durante la pandemia, y cuando se despierta escucha las voces de las madres que le transmiten mensajes, ¿sí? Las madres son los árboles, ¿no? Le transmiten mensajes. Luego esos mensajes él los convierte en canciones en wichí. Luego esas canciones y esos mensajes en wichí los traduce al castellano con el acompañamiento de Dani Selko, mediante un procedimiento que se llama reunión, ¿sí? Dani Selko lo que hace es dialogar en castellano con Caístulo y tomar nota de su oralidad, tomar nota. Cada vez que Caístulo hace una pausa para respirar, corta como si fuera un verso, ¿sí? Pero ahí ya no hay grabación, ¿no? Es la traducción, digamos, es manuscrita. Entonces, estas traducciones múltiples, ¿sí? También de alguna forma abigarran, ¿no? Caístulo sostiene que no es el autor, ¿no? Este, de estos mensajes, sino que él es el mensajero, ¿no? El autor son las madres, y más atrás serán las semillas, y más atrás será Tañí, y más atrás, no sé, habrá otra entidad que está produciendo, ¿no? Que es, no sé, algo así como la vida, digamos, ¿no? Que está hablando, ¿sí? Entonces, se complejiza, ¿no? La cuestión. En esta idea de futuro ancestral también debo citar a Andrés Fernández, que es una artista territorial que también ha trabajado con Caístulo, trabaja con mujeres que tejen. De hecho, ha sido la curadora de la muestra de la apertura de Bienal Sur del año pasado. Y ella, en uno de sus viajes al Pilcomayo, le pregunta este, el significado de la acción de tejer. Le dicen que Notechel es la palabra que sería ancestral, y Ta o Taché es algo así como futuro, pero más precisamente para adelante, da una idea de futurición, digamos, ¿no? Dice, y sería necesario unirlas para poder explicar su trabajo de creación de imágenes con hilos enlazados. Fíjense en la materialidad del textil, en la práctica y en el gesto técnico de enlazar hilos y producir imágenes que son abstracciones de animales, sobre todo, que tienen un sentido en la comunidad, ¿sí? Y además, la cuestión, digamos, de buscar la planta de Chaguar, la recolección, andar por el territorio, eh, repetir, si se quiere, esta idea del gesto técnico de sus madres, de sus abuelas, ¿sí? En este gesto técnico, en este gesto corpóreo, hay una idea de llevar hacia adelante, ¿no? Entonces dice que comprenden su trabajo como el que lleva lo ancestral para adelante, ¿no? Esa idea me gusta mucho, ¿no? Es decir, lleva lo ancestral para adelante, ¿no? Es el gesto técnico. Lo mismo acá sucede en este poema Wahat Wo, en donde el texto está pensado como un ritmo, ¿sí? De trance, y una especie de rogativa, al mismo tiempo que una escenificación textual, ¿sí? De un aprendizaje, el aprendizaje de la pesca, ¿sí? Eh,
hay una parte reiterativa, digamos, que es gutural, ¿sí? Que se repite una y otra vez en cada verso, salvo hacia el final, y luego está la cuestión de una especie de ritualidad previa a la pesca, ¿sí? Dice, lloverá, lloverá, estoy aquí, estoy en el río, espero al pez y a los días que vendrán, ¿sí? De nuevo el futuro, ¿no? Sol, no me abandones, nube, hazte luz, viento, no llegues aquí, ¿sí? El vocativo, ¿no? El sol, la nube, el viento, aquellos elementos, digamos, que son no humanos, pero que entran en diálogo, ¿no? Entran en diálogo con este sujeto que está en el río, ¿no? Él está en su presente absoluto. Estoy aquí, estoy en el río, ¿no? Y esperando además a un pez que es en singular, ¿sí? Tanto el pez como los días van a venir, tienen que venir, ¿no? Soy el espíritu de mis ancestros. Fíjense acá, en el presente, soy el espíritu de mis ancestros. Solo soy un hombre no más. Y acá está esto de el Jusek, ¿no? Dice, Ohab Ojuetes Laka Jusek, ¿no? Soy el espíritu de mis ancestros. ¿Sí? Está, digamos, en este presente también están los que vienen desde atrás. ¿Sí? Solo soy una rama tierna en busca de la luz. Acá hay una cuestión, digamos, de la invocación a la protección, ¿sí? Para meterse al río deben prender una ramita y luego eso impide que las palometas y que algunos otros animales, digamos, les piquen, ¿no? Invoco ayuda a todas las criaturas. De nuevo, ¿no? La rogativa. Y dice, hoy es mi día de aprender y de saber, ¿sí? Lo que aprende y lo que quiere saber es algo que viene desde atrás, ¿sí? Fíjense acá, pueblo mío, no desesperes y rescata las antiguas canciones, une manos, voces y espíritus. Canta con fuerza y valentía cada palabra, cada verso. Despierta a la historia y danza alrededor de nuestro territorio, sembrando las melodías en los surcos de los corazones de nuestros semejantes. Que tus palabras sean tus flechas. Rememora a tus ancestros. Avanza en pos de tu futuro, ¿no? De nuevo, ¿no? La idea del futuro y la ancestralidad unidas, ¿sí? En la imagen de la flecha, ¿no? ¿Sí? La imagen de la flecha como, curiosamente, digamos, un símbolo curiosamente va hacia el futuro, pero ese futuro está atrás, ¿sí? Ese futuro está atrás. Fíjense, acá nombra, bueno, algunos, podríamos decir, hace una genealogía, ¿no? De dioses y luchadores, ¿sí? Bien, entonces, por un lado está el ritmo y el territorio, anclado en la fuerza de los ancestros. Luego está este texto de Caístulo. Vamos a pasar, uy, fue rápido. Vamos a cerrar un poco acá. La cuestión de el monte, ¿sí? La semilla, Tañí, el territorio y el canto. Y acá la fuerza es la fuerza de las madres, la fuerza de los árboles, ¿sí? Esto, de alguna forma, está consolidando una resistencia contra las prácticas no solo coloniales, ¿no? Sino también contra el extractivismo, ¿sí? Contra el desalojo. ¿M? Es un correlato poético, estético, de luchas políticas, como por ejemplo la sentencia de la Cajonat, que ha sido una sentencia que la nación Wichí ha ganado al Estado argentino, ¿sí? Es un litigio, digamos, ¿no? Un litigio jurídico, también tiene correlatos en otras prácticas discursivas, ¿sí? Como por ejemplo esto de pensar que las canciones también siembran, ¿no? ¿Sí? Las canciones nacen de las semillas. Las semillas pueden eh, devolverle, ¿sí? Al pueblo la fuerza, puede devolverle la unión, pero también una conexión con los ancestros, no en busca del pasado, ¿sí? No está
advirtiendo, digamos, estos textos que los pueblos indígenas no están, no existen como pasado, ¿sí? Como pretérito, sino que existen como futuro. Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Eso es lo que quería compartir. Supongo que como comenzamos tarde, podemos tener unos minutos para conversar, ¿sí? Ya que por cuestiones ajenas a nosotros. eh, Creo yo, no sé, espero que no nos corten. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen algunas preguntas o alguien tiene preguntas, alguien quiere hacer preguntas o simplemente algún comentario. Así aprovechamos los minutos. Sí, estaba escuchando tu exposición muy atentamente en relación con el trabajo de Dani Selko y quería saber sobre el tema de escritura, si hay algún sistema de escritura ya establecido para la lengua wichí, porque se supone que hay un trabajo de oralidad muy fuerte, ¿no? Y Sí, eso después se presenta en el escrito, ajá, sí. sí, este, sí, una cosa es el procedimiento reunión, digamos, no sé si lo conocen a Dani Selko, tiene Sí, ya un proyecto, digamos, bastante grande, ¿no? Con ese tipo de trabajo, de procedimiento, ¿no? Y por otro lado está la cuestión de la escritura de la lengua wichí, que es existe un consenso que se llama Alfabeto Unificado de Morillo, que intenta, digamos, de alguna forma, no regular, digamos, ¿no? Podríamos decir, normalizar la escritura, ¿no? ¿Sí? sí, Instalar alguna forma de escribir, pero después en el territorio los usuarios, los hablantes de la lengua, escriben por WhatsApp, Facebook, Instagram, etcétera, digamos, ¿no? Los propios indígenas, y hacen de esa escritura lo que quieren, digamos, ¿no? A veces ellos se ríen también porque a veces, o sea, no tienen en cuenta el alfabeto de Morillo para usar su lengua, digamos, ¿no? Ni tampoco tendrían por qué hacerlo, ¿no? Pero bueno, se ríen porque a veces no se entienden ni entre ellos, digamos, como palabras están escribiendo, ¿no? Pero sí, claro, porque tiene mucha relación con el canto. ajá, con el canto, sí, sí. Sí, Sí, es la sí, cuestión de la sí, oralidad también, ¿no? Esto de sí, pues, recuperar, ¿sí? Como una cuestión vinculada con la evangelización, ¿no? Que ha, y por supuesto con la educación también, en la escuela, que han producido retracciones, ¿no? Lingüísticas, y en muchos casos se ha perdido también, ¿no? Los cantos, ¿no? Y estos cantos son también una conexión con ciertos rituales, ciertas prácticas, y también, por supuesto, con los ancestros, ¿no? Me llamaba la atención ahí que vos leías también en quechua, ¿no? En el quechua sí, santiagueño, sí, 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 que es sí, otro caso, digamos, ¿no? claro, es otro caso. Sí, sí, también aquí la marca de, por un lado, de lo diferente, ¿no? Pero al mismo tiempo la fuerza del quichua en aquel tiempo, que escribe Lascano, eh, que estaba mucho más vivo que ahora, ¿no? Por este tema Mm. de retroceso que hubo por el sistema educativo, ¿no? Por la acción principalmente del sistema educativo y la ¿Y él era de la castellanización. élite? ¿Él era cómo? ¿Él era de la élite o no? No te escucho, Si él era disculpa. de la élite santiagueña. Ah, sí, 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 Ujú, había vivido en Buenos Aires muchos años, por eso a partir de allí comienza a escribir primero como periodista, y como, ujú, como marqué, y ya tomado de otros autores, es el notable más que el intelectual, ¿no? No hay una autonomía del campo ujú. de producción. Sí, sí, de hecho que era de la élite, pero era Y él fuerte el manejaba el quechua, proceso. Sí, él sí. hablaba. Mira, mira. Y Porque ahora es como más por rural, ¿no? por la ¿O no? inclusión, claro, por la inclusión en varias partes de la obra, supongo que sí, porque aparte pone la traducción Mm, también, ¿no? Le daba ujú, lugar a la obra, se ve que era algo fluido y natural en la gente, en la calle, ¿no? Porque el caso de la negra, ella vivía eh, supuestamente, bueno, como hay datos biográficos, autobiográficos, históricos,
era un sujeto que, bueno, se presenta como sujeto de ficción, pero en realidad ha estado en la realidad, en el contexto de vida en aquel momento. Sí, sí. Son territorios, digamos, muy disímiles, ¿no? Los que hemos visitado, ¿no? Esta tarde. Sí, Venidos de totalmente. la playa, bueno, algunos tienen, ¿no? Por ahí la costa del Bermejo, el Pilcomayo, es arenoso, digamos, ¿no? Así que puede ser. Claro, sirve, por supuesto. También, sí, sí. Sí, muy interesante lo de la narrativa de playa, ¿no? Yendo desde un tiempo más lejano hasta lo que es actual. Ujú. Sí, 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 sí. sí. Me gustó también esta idea de escenas de producción de los límites, ¿no? Me pareció muy Sí, interesante, ¿no? Para cómo... Para mí es una idea que está buenísima, que Anderman la usa para otra cosa, ajá, pero sirve un montón para pensar las regiones, o sea, Anderman. porque en realidad la define para lo que es central, o sea, es la producción de los Ujú, límites del espacio que importa dentro de la ujú, literatura argentina y de la civilización, pero se le ujú. podría como escribir en contra a las otras. Me parece Claro. que está buenísimo. Ujú. Cómo se van generando esos territorios, ¿no? Diversos, ¿no? Que son, que dan como imágenes también, ¿no? Muy diferentes de lo que es el panorama cultural, ¿no? Del país, ¿no? Da cuenta de Totalmente. una acción, ¿no? Así muy, muy heterogénea, ¿no? Vos hablabas recién, en realidad pasó como en una de las diapositivas que mostraste y lo mencionaste, pero me quedó como resonando como idea también, para hacerte lo mismo que a Anderman y capaz que usarte para otra cosa. Eso, el par ritmo y territorio. Ujú, Me parece como que dispara un montón de ideas para pensar, ¿no? Como con qué ritmo los territorios, qué ritmos para qué territorios, como también ujú, pensando en con qué lenguas se escriben las ujú. literaturas y ahí el ritmo y la lengua. Sí, Me pareció como súper potente, así como ujú. formulita. Sí, viste, la cuestión también de que van marcando tiempos, ¿no? Que son también, viste, diferentes, ¿no? Según son experimentados de manera diferente, incluso en espacios urbanos, ¿no? Pensemos también estos sujetos cuando van del monte a espacios urbanos, también cómo esa experiencia del tiempo está atravesada por otro ritmo, ¿no? O incluso entra en colisión, ¿viste? Con esos ritmos, ¿no? Pero el cuerpo sigue llevando adentro su territorio, ¿no? ¿No? Y va marcando su propio ritmo, el andar, el hablar, ¿no? Incluso muchos de los wichí hablan en una voz muy así, muy bajita, ¿no? Así que no sé, a veces tenés que hacer vos también, ¿no? Tu pausa y entrar en ese ámbito, digamos, ¿no? De intercambio, donde tenés que poder escuchar, ¿no? Eh, es realmente una cuestión muy compleja, muy, como digo, heterogénea también, ¿no? La idea del ritmo yo lo pensaba porque el poema está para bailar, digamos, ¿no? De hecho, lo hace música el autor, ¿no? El autor lo presenta con un ensamble de música contemporánea y lo vuelve canción. Entonces, pero no lo hace canción como uno esperaría, digamos, ¿no? En el sentido así casi arqueológico, ¿no? O etnográfico de un canto ritual, sino lo hace como música contemporánea. No llega a lo que hace Caro Bogarín, por ejemplo, pero en ese sentido va, ¿no? Bueno, bueno, ha sido un gusto encontrarnos. Igualmente. Bueno, Igualmente. entonces Bueno, vamos un terminando. gusto, un saludo.